tengo el honor de hacer la introducción. Nos sentimos honrados con la visita, la presencia del profesor Tamutaran. Un poco acerca de él, actualmente trabaja en el departamento de bioinformática, en el laboratorio de cristalografía biomolecular, en la Universidad de Sastra. El profesor Tamutaran tiene estudios de licenciatura en física en la Universidad de Madurai Kamarak en India. Tiene 2 maestrías, una de ellas en física en la misma universidad y otra de ellas en cristalografía y biofísica en la Universidad de Madras en Chennai, India. Los estudios doctorales los realizó en la Universidad de Bharathidasan en India sobre física y en la especialización de cristalografía por rayos X. El profesor Tamutaran ha realizado varias estancias postdoctorales, entre ellas en el Instituto de Ciencias de la India, como investigador asociado en la unidad de biofísica molecular. Otra estancia fue en el Instituto de Bioinformática y Estructura Biológica en la Universidad Nacional Tsinghua en Taiwán. Así también realizó otra estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica, Biofísica y Biología Molecular en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Como les mencionaba, actualmente es profesor asistente en el Laboratorio de Cristalografía Biomolecular, Departamento de Bioinformática, en la Escuela de Química y Biotecnología en la Universidad de Sastra. El profesor cuenta con más de 95 publicaciones en revistas especializadas y de alto impacto, y sus áreas de investigación son los estudios estructurales de proteínas y micobacterias usando cristalografía de rayos X. De igual manera, la asociación supramolecular y el rol de interacciones débiles en cristales orgánicos usando cristalografía de rayos X. Además, un análisis por métodos teóricos. La plática del día de hoy del doctor versa sobre el trabajo que ha estado realizando en estos temas. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Welcome it's a pleasure for us have your talk. Estarlo aquí con Thank you, Enrique. Muchas gracias, Enrique, por esa presentación. Bien. I welcome you all of you for Les doy my la talk. muy bienvenida a mi charla hoy. Buenos días para todos ustedes que están aquí. Tal vez pueda comenzar ya con mi plática. Entonces, hoy voy a hablar sobre las interacciones de tipo clásico. Utilizamos primeramente la cristalografía y muchas otras metodologías creadas para poder entender cómo es que estas fuerzas débiles nos ayudan y cómo influencian con varias propiedades en los sólidos orgánicos. Primeramente, ¿por qué necesitamos entender y voy a tener estas interacciones? Porque este tipo de interacciones no covalentes tienen un papel esencial en muchos campos de la ciencia que incluyen este tipo de entendimiento es necesario para poder comprender el reconocimiento molecular y cómo las diferentes moléculas se reconocen entre sí. Y también es importante entender las agregaciones y desde luego el polimorfismo. Y estos son algunos de los campos en los que es importante entender estas fuerzas débiles, especialmente si controlamos diferentes tipos de interacciones no covalentes, de tal manera que podemos diseñar nuestras moléculas con las propiedades deseadas. De esa manera, el entendimiento de estas interacciones resulta importante y utilizamos varias técnicas para
estudiar este tipo de interacciones. Entonces, estos reconocimientos y agregaciones moleculares y el polimorfismo también es importante entender algunas reacciones bioquímicas, especialmente las proteínas, como algunas biomoleculares, ADN, carbohidratos, y así también en otros. Y también resulta importante en las biología estructural. Bien, entonces ahora vamos a hablar de tenemos aquí un enlace de hidrógeno, aquí tenemos una definición. Lo que necesitamos aquí es por lo menos dos diferentes grupos y tres diferentes especies. Por ejemplo, necesitamos un aceptador y necesitamos un hidrógeno y un átomo. Y básicamente este es algo positivamente cargado, es un protón. Y aquí tenemos un aceptador que generalmente es algo con carga electronegativa, es un aceptador, y su donador también está negativamente cargado con el signo de menos. Aquí tenemos un aceptador con un enlace de hidrógeno. Entonces, according to the Pauling's, de Linus acuerdo Pauling's con la definition, definición de Paulings, he described describe a hydrogen bond as under certain conditions, de an atom hidrógeno of que bajo hydrogen is ciertas attracted condiciones, un by átomo de rather hidrógeno strong se ve forces atraído por fuerzas bastante to two fuertes atoms a instead dos of only átomos one. en lugar de And that is, solamente it may be uno, considered y to se be puede acting as a considerar bond que está between them. actuando entre Okay. un enlace Now entre we have ambos. a Ahora modern tenemos definition. una definición más moderna. The same thing, Que it may be en considered algunas instead of ciertas the hydrogen is condiciones, attracted to two atoms instead of only one. está So that may be antes, considered está to be acting atraído a as a dos átomos bridge en between lugar de uno. them. Entonces se le So the considera un hydrogen bonds may be puente a entre bond estos. as well as Entonces it's a tal vez bridge. sea un puente y un enlace. Entonces hay diferentes tipos de enlaces e interacciones de enlaces de hidrógeno. Aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos un aceptador y un donador, un grupo donador, y usualmente hay una distancia corta entre el hidrógeno y el aceptador, y aquí tenemos un lineador. Y este tipo de interacción es muy fuerte porque el enlace de hidrógeno y la interacción tiene propiedades interaccionales y depende de su geometría. Depende del ángulo y la distancia. Si el ángulo es lineal, entonces ese tipo de enlaces no covalentes y de hidrógeno se hacen más fuertes. Bien, entonces en ocasiones, en algunos casos, estos es menos. La fuerza de estos enlaces de hidrógeno son más débiles. Entonces aquí necesitamos, y resulta importante mantener, para tener fuerzas fuertes, primeramente tener cierta geometría y ángulos de enlace. El primer caso podremos ver aquí que solamente es un grupo donador y uno de aceptadores. Tenemos dos enlaces de hidrógenos, y en el otro caso tenemos un aceptador que acepta de dos diferentes grupos de donadores. Entonces, en este caso, debido a esta naturaleza y no es lineal, entonces tenemos dos grupos de donadores que están trabajando juntos, y la fuerza de estos es mucho menor en comparación con el primer caso. Y otro caso que tenemos es que tenemos un aceptador y tenemos tres diferentes grupos donadores. Desde luego, generalmente es un enlace largo y hay una banda y tenemos fuerzas débiles. Entonces tenemos una fuerza, digamos, menor. Y en el último caso tenemos tres diferentes aceptadores y hay solamente un donador. Y eso significa que el grupo donador dona un protón a tres diferentes aceptadores, tres independientes aceptadores. Y en este caso también tenemos una fuerza débil, es un enlace débil. Entonces, ¿por qué estas interacciones no covalentes de un enlace de hidrógeno son importantes? Porque
porque fácilmente puede hacerse y puede romperse rápidamente porque la energía es muy débil. Entonces podemos controlar utilizando diferentes grupos de tal manera que podamos moldear o incluso diseñar nuestras moléculas con las propiedades deseadas. Entonces, estos son los tipos clásicos de enlaces de hidrógeno. Con base en la distancia entre el aceptador y el hidrógeno, podemos describir la naturaleza de las interacciones o la naturaleza de la fuerza de esas interacciones. Por ejemplo, en el primer caso, la distancia entre el aceptador y el hidrógeno es poca y de tal suerte que eso nos da interacciones fuertes. Y en el caso que la distancia sea mayor, aún sigue siendo fuerte, pero si es demasiado grande, entonces tenemos una interacción débil. Y podemos describir este tipo de interacción con base en la distancia entre el hidrógeno y el aceptador. Y generalmente debería ser la distancia menos que esto, y entre las que les estoy mostrando aquí. Aquí entonces podemos ver varios tipos de interacciones no covalentes y sus límites. Por ejemplo, la interacción electrostática aproximadamente entonces podemos ver que tenemos un grupo más y un grupo menos. Entonces habría una interacción de carga entre las especies y también para el grupo 4 y también tenemos una carga negativa para el grupo de menos. En ese caso, generalmente el grupo positivamente cargado se atrae y el negativo al negativo. Este tipo de carga son interacciones electrostáticas y pueden ser clasificadas como fuertes enlaces de hidrógeno. Y en el caso de estas otras es un poquito mayor, es un enlace fuerte y necesitamos mayor fuerza para poderlo romper en caso de hacerlo, porque el límite de energía para estas fuerzas electrostáticas y otros tipos de enlaces, la energía es muy poca, de tal suerte que los podemos hacer fácilmente, pero también deshacer o romper. Entonces, estas son las interacciones y que están bien establecidas. El papel de tales interacciones está bien establecido en diferentes casos y en diferentes sistemas. Y también podemos fácilmente clasificar la naturaleza y la fuerza y el papel en diferentes sólidos. En el caso entonces en el cual nos vamos a concentrar en las interacciones muy débiles o en los enlaces muy débiles también de hidrógeno. Para los automáticos, las interacciones de CH, etcétera. Entonces, estas son las interacciones en las que nos vamos a concentrar el día de hoy. Y también este tipo de interacciones de enlaces de hidrógeno en diferentes tipos de sistemas biológicos y se ven absorbidos por sistemas biológicos como las proteínas, el ADN, los carbohidratos. Y estos son los tres sistemas básicos biológicos o importantes. Esta es una fórmula general para las interacciones biológicas de enlaces en los sistemas biológicos. Entonces, en el caso del ADN, generalmente hay un mecanismo basado tiene que ver con el tiempo, etcétera. Entonces aquí tenemos este tipo de asunto establecido con la ayuda de interacciones de corta energía en el caso del ADN o la nucleocasis, y en el caso de las proteínas existen diferentes elementos. Eso significa que están los alfa-hélicos y los beta-set, los diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de conformaciones que absorben las proteínas. Entonces, este tipo
de confirmaciones, por ejemplo, con alfa helix y beta sid. Estabilizan y la confirmación se mantiene por un tipo de específico de enlaces de hidrógeno. Entonces, el beta set, en los casos de que decimos, tenemos este tipo de interacciones, las confirmaciones se pierden y podemos tener un tipo de confirmación lineal. En el caso de los carbohidratos podemos absorber esos otro tipo de enlaces de hidrógeno. Estas interacciones no covalentes son importantes para mantener en una función en particular o para llevar a cabo en una función en particular en los sistemas biológicos. Para cualquier interacción cohesiva, por ejemplo en el DHA, tenemos el hidrógeno que también tiene una carga positiva y aceptar una negativa, puede ser parcial o completa, es decir, una carga electronegativa completa. En el caso de los átomos donadores, la carga es mucho más negativa en los donadores que en los hidrógenos. Entonces, en ese caso, podemos ver algún tipo de fuerzas de atracción. Estas son algunas de las interacciones que generalmente se absorben en diferentes sólidos, en las interacciones de HB y CH, CHB. Y en los años recientes nos hemos concentrado en otro tipo de ese tipo de interacciones que vemos aquí. Entonces, en la mayoría de los casos no tiene nada que ver los hidrógenos. Es un tipo de interacción entre dos cuestiones directas. Por ejemplo, aquí tenemos estas interacciones. Y también una interacción que podemos llamar como los elementos más importantes en estos. Aquí tenemos este tipo de interacciones y aquí tenemos los enlaces de carbono y pincogénicos. Entonces, esos son 5 elementos. Aparte de estas interacciones, existen otras interacciones también que se han sido observadas recientemente y hemos establecido el papel o la función en términos de que utilizamos la cristalografía y otras cuestiones para poder entender el papel en el empaquetamiento del cristal. Especialmente en la actualidad, principalmente me voy a concentrar en este tipo de interacciones en días más antiguos. Había interacciones entre los hidrógenos y las personas pensaban que hay una interacción de repulsión, pero utilizamos diferentes cuestiones de teoría para entender que no son interacciones de repulsión, sino son interacciones para establecimiento de algún papel. En este caso de las interacciones de hidrógeno-hidrógeno es más que lo que absorbemos rutinariamente. Por ejemplo, las interacciones de HH son mayores a las otras, entonces otros tipos de interacciones o ejemplos clásicos. Resulta entonces importante entender el papel especialmente de interacciones oxígeno-oxígeno, son interacciones largas entre pares y de hidrógeno e hidrógeno. Podemos ver aquí que aquí tenemos un enlace de hidrógeno
D2U o M2. Y aquí podemos ver que hay una formación de un enlace entre un grupo metal y un donador y un aceptador. Y este es un ejemplo típico, mientras que en el caso de los enlaces de calcógenos tenemos el TET. Entonces aquí tenemos un ejemplo para este tipo de enlaces. En el caso de hidrógeno y calcógeno, aquí podemos ver que hay un grupo y hay un grupo menos, L menos, y aquí podemos ver que aquí tenemos algo pequeño y aquí tenemos una parte importante de enlace y se establece una cantidad de moléculas y átomos, y eso nos dice cómo es que los electrones están concentrados entre ambos grupos de los grupos de interacción. Entonces, si podemos ver o absorber estos puntos críticos, entonces podemos también decir que hay un enlace entre estos dos átomos. Entonces, utilizamos diferentes materias teóricas para poder entender las fuerzas débiles en algún tipos de compuestos, y utilizamos diferentes tipos de moléculas para entender estas fuerzas débiles. Entonces, otro método teórico es los análisis de fases. Entonces, puede utilizarse para investigar muchas áreas de la química. Podemos hablar de polimorfismo, interacciones de moléculas, temperatura, en caso de si estamos hablando del mismo compuesto, los mismos cristales en dos diferentes o más elementos, podemos entender cómo es que se influencian entre sí. Eso se puede ver reflejado en también podemos ver algún tipo de alteración en las interacciones, de tal suerte que podamos monitorearlos fácilmente, unas reacciones, y podemos analizar también porque los cristales tienen algún tipo de cuestiones. Y en el caso de que estos paquetes estén sueltos, en ese caso tenemos una difracción débil que también podemos entender o que podemos analizar. Y otra importante cuestión es que podemos entender las relaciones entre sus propiedades, y ese tipo que fue generado utilizando electrodensidad, y podemos construir posteriormente sus campos o fases. Podemos ver aquí tenemos una fase. Aquí podemos observar tres tipos de colores en la superficie. Uno es rojo, oscuro, azul y un tipo de blanco o una cuestión medio transparente. Si tenemos aquí el rojo, algunas regiones son azules y algunas están de color blanco. Y eso es, aquí tenemos estas, aquí podemos absorber nuevamente, utilizan diferentes distancias cuando tenemos ADN, y después sí podemos ver algún tipo de cuestiones aquí. Eso nos dice algunos puntos y nos puede decir cómo los diferentes tipos de contactos se ponen en las huellas. Entonces aquí podemos ver cómo es que aquí tenemos esta superficie azul. Generalmente estas regiones absorben. Si tenemos dos artículos, la distancia de contacto entre estos artículos es mayor que lo que generalmente tenemos, porque aquí tenemos dos interacciones. Porque si es una interacción, entonces deberíamos mantener la distancia de contacto, debería ser menos
menos de esto de los que tenemos aquí. Entonces estas dos regiones están como puntos rojos y su superficie, y en ocasiones la distancia de contacto debe ser aproximadamente igual a los átomos de interacción. En esa región podemos ver aquí una región blanca. Entonces, para poder tener los usos, las informaciones de distancia, se derive de la electrodensidad de los electrones, y aquí podemos ver en la fórmula, esa es la distancia entre dentro de la superficie y la que sigue está fuera de la superficie. Utilizando estas distancias podemos tener las distancias normalizadas, y esto nos lleva a la superficie del campo. Entonces voy a regresar a las diapositivas anteriores, y podemos ver algunas regiones en rojo, y esto nos indica interacciones fuertes porque la distancia es menores a las que les había dicho, y podemos mapear claramente cuáles son los artículos que están interactuando con estos grupos. Entonces de esa manera podemos entender la fuerza de varios contactos. Generalmente no vamos a ver todo tipo de interacciones porque algunas de estas son más fuertes y otras son más débiles, pero incluso estas débiles tienen un papel importante o tienen en ocasiones tienen un papel de apoyo para estabilizar las interacciones clásicas o regulares. Entonces utilizamos el análisis de energía CLP Pixel, y esto es un modelo para la interacción intermolecular. Entonces, este modo se utiliza para evaluar energías moleculares y sus interacciones. En el caso de que tenemos dos moléculas, si hay una interacción que exista entre estas dos moléculas, podemos de hecho calcular la energía de interacción. Entonces tenemos varias cuestiones aquí. Podemos entender cuáles son los pares, o cuáles son los pares que son más fuertes o que son más débiles, y de esa manera podemos evaluar la fuerza de estas diferentes interacciones. Generalmente estas energías, las energías potenciales, pueden dividirse en cuatro términos o en cuatro tiempos. Tenemos términos de coulómbicos y polarización. Estos dos combinados nos dan una interacción electrostática, y hay un término de dispersión, y hay un término de repulsión, que en caso de que aquí podemos ver y podemos aplicar el principio de exclusión de Pauli. Entonces estos cuatro términos, si tenemos una energía, podemos dividirla en cuatro tiempos, y podemos entender qué componente vamos a decir, de la electrostática es más dominante, o resulta ser más efectiva, o el tipo de dispersión se puede derivar de estos cálculos. Ahora vamos a utilizar el propósito. Generalmente esto se calcula de las funciones, y se calcula también de diferentes propiedades moleculares, la densidad electromolecular, etcétera, entre otras. Y si utilizamos, vamos a tener una densidad de energía total o la densidad de energía cinética. Y si tenemos el radio de la densidad total de energía y es mayor a 1, eso nos indica interacciones cerradas celulares. Eso quiere decir que hay interacción no covalente. Entonces, de esta manera, incluso si tenemos un par de moléculas en donde podemos observar un mayor número de interacciones,
Using this technique, Utilizando esta técnica podemos evaluar estas interacciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4 interacciones. Entre estas 4, ¿cómo es que las primeras interacciones, cuál es la fuerza de la primera interacción, la segunda, etcétera? Y de esa manera podemos categorizar o podemos clasificar qué interacción es más importante para la estabilización de tal par. Entonces, esa es una gráfica molecular que se deriva de este análisis. Y aquí podemos ver, aquí tenemos un grupo de C4 y hay un grupo de energía. Y está hecho de átomos de hidrógeno, interacciones de hidrógenos de átomo, y aquí tenemos puntos críticos de enlace. Utilizando este punto podemos de hecho concluir que hay un enlace existente entre estos dos átomos. Y este es otro caso. En este caso podemos ver que tenemos algunas cuestiones. Y aquí podemos ver entre estas dos veces la interacción es más o menos moderada. Y estos dos casos aún podemos observar el punto crítico del enlace, pero también podemos ver un tipo de naturaleza covalente, y eso nos indica de hecho que hay una grande electrodensidad. Entonces, si tenemos una mayor electrodensidad, tendremos una interacción más fuerte. Entonces, utilizamos diferentes tipos de métodos teóricos para integrar todo esto, y después aplicamos diferentes sistemas para entender las fuerzas débiles. Entonces preparamos una serie de algunas cuestiones para ver cómo estas fuerzas débiles nos ayudan a estabilizar. Y aquí podemos ver, aquí hay un compuesto de patrón y tenemos diferentes sustituciones como metileno y cloro, nitritos y en otro grupo, y también tenemos otro grupo y tenemos un grupo extra. Entonces, en el caso de los primeros 3, si observamos esos datos de cristal, los parámetros son más o menos semejantes. Entonces podemos esperar algún tipo de empaque de cristal más o menos semejante, pero hay algunas diferencias entre estos dos. Pero en general parecen semejantes porque tenemos una combinación patrón, y generalmente este grupo de metileno es un tipo de isomorfo, porque esto está también por el cloro y también está con el grupo de metilo, y podemos observar una naturaleza isomórfica. Y los otros dos grupos de hecho rompen el patrón usual en estos 3. Aquí podemos ver. Entonces aquí tenemos los 3 primeros, que parece más o menos semejante, un patrón semejante, pero si tenemos otro grupo es completamente distinto, y si tenemos un grupo extra también se ve distinto. Voy a explicar por qué otros grupos se adaptan a diferentes empaques y cómo es que las diferentes interacciones influencian la respuesta de este tipo de diferente empaquetamiento. Generalmente en esta clase de enlaces tenemos 2 fuertes, y aquí tenemos un grupo de ácido, y este grupo generalmente hace interacciones con el grupo de carbónidos, y aquí tenemos un enlace de hidrógeno, y estos dos absorben incluyendo los otros grupos. En el caso, en la segunda posición tenemos este grupo es muy crítico para la influencia del empaquetamiento del cristal.
So this is the Entonces, basic pattern, este es un patrón básico absorto o absorbido en este tipo de compuestos, en donde podemos ver los enlaces de, aquí tenemos otro dimer y ese es otro, y este es el patrón básico absorbido, y que podemos ver aquí que estos están vinculados con un contacto inusual. Aquí tenemos un grupo de metilo y otro aquí, y podemos ver que estos dos grupos están interactuando de tal suerte que estos se ven vinculados por este tipo de contacto, y de esa manera, en caso de que no haya tal contacto, resulta muy difícil construir cristales tridimensionales. Entonces, este contacto nos ayuda a vincular las moléculas y los cristales. Si observamos los enlaces no covalentes en los diferentes compuestos, podemos ver aquí claramente que hay un contacto CC. No es el contacto otro, es un contacto CC, es otro que los entonces, y posteriormente vamos a tener este otro contacto del cual hablé anteriormente, y existe un fuerte contacto signo, y también es algo importante. Aquí podemos ver en los tres, aquí tenemos el compuesto típico, el otro, y estos se pueden ver aproximadamente en un sistema de cristales y sus dimensiones son semejantes. Entonces generalmente podemos esperar eso. Entonces aquí el contacto un poco común es el WOWO, el contacto WOWO, y aquí el C8 y C9, y anteriormente dije sobre la importancia de este contacto, y entonces aquí podemos ver cómo este contacto CC nos ayuda a vincular diferentes arreglos en el empaquetamiento de cristal. Aquí hemos calculado las energías de interacción para varios absorbidos en este tipo de compuestos. El primer dimer que mostré anteriormente, entonces es el predominante. Estoy en el dimer más fuerte, que nos da aproximadamente menos 25 kilocalorias. Podemos ver estructuras semejantes y se pueden ser comparables, pero son un poquito más altas. Podemos ver aquí las próximas interacciones vienen. Tenemos un dimer y las interacciones entre estos dimers están mediadas por el contacto CC, y la interacción es muy comparable con los enlaces clásicos de hidrógeno, porque si podemos comparar esto, son más o menos semejantes. Ese es un contacto poco común. Entonces, de esa manera, este tipo de contacto poco común es importante para estabilizar el empaquetamiento de cristal. Entonces podemos ver algunas cuestiones aquí. Tenemos tres diferentes capas. La primera capa, de hecho, como lo dije anteriormente, hay un tipo de empaque que tiene diferentes dimers y que están interconectados por el contacto CO, y ahora las capas adyacentes están interconectadas por estos contactos CC, entonces C8 y C9, de tal suerte porque el empaquetamiento está muy cerca, y de esa manera esas interacciones nos da interacciones intermoleculares más fuertes. Entonces, aquí podemos ver que hay algunos puntos rojos que nos indican fuertes interacciones, y también podemos ver algunas partes menos intensas que nos indican interacciones un poco más débiles.
Y si observamos las contribuciones relativas a de varios contactos no vinculados, esto lo podemos ver con un programa de exploración. El contribuidor mayor es las interacciones hidrógeno-hidrógeno, y que podemos ver aquí esta barra roja. Tenemos más. En caso de que podemos un átomo de cloro en la molécula, esto nos va a reducir el contacto. Aquí podemos ver una reducción en el componente de Cl, y hay el incremento de contactos del compuesto y con el compuesto con la solución de metileno. Entonces estas reducciones son establecidas por el conducto de hidrógeno y cloro. Si podemos ver aquí, si lo ponemos, podemos obtener aproximadamente proporciones semejantes de contactos HC. Eso nos indica que el cloro tiene alguna influencia, es decir, que puede alterar las interacciones de hidrógeno para mantener estos cambios de la reducción de estos contactos. Entonces, esto nos afecta con estas contribuciones, y bueno, estas contribuciones han estado creciendo. Casi sustituimos con otro grupo, pero aún existe una interacción común que, como se vio en los casos previos, en este caso, porque estas interacciones son distractores por la interacción hecha en otros grupos. En el caso de estas sustituciones resultan completamente distintas de las otras componentes, porque no hay contacto inusual aquí. Y otro grupo utiliza otro grupo para ver este tipo de interacciones. Este tipo de interacciones. Y luego entonces podemos ver por qué este grupo afecta el motivo y lo sobreponemos en el grupo extra. Y en el caso de si tenemos este grupo que de hecho ha sido superpuesto por las otras dos moléculas, entonces estas sustituciones de hecho afectan el motivo común. Este grupo de hecho, este compuesto utiliza interacciones para estabilizar estos accesos a los cristales, y calculamos después estas energías divididas en diferentes grupos, 4, y aquí podemos ver los tiempos de polarización son semejantes. Podemos ver algunos cambios en los componentes en términos de repulsión, y podemos ver algunos cambios pequeños. Esto nos indica que este compuesto es mucho más estable que los otros 4 compuestos, porque la energía es de menos 33.8, relativamente mejor que los otros compuestos. Entonces hemos preparado el mismo compuesto con el grupo homitóxico, y aquí pudimos ver casi ningún cambio, de tal suerte que, como vimos en casos más anteriores, tenemos aquí este contacto, podemos ver, y se confirma a través del análisis de objetivo. Aquí tenemos un punto de enlace crítico entre AO y UU. Podemos ver el grupo OO y las interacciones, sí, es semejante a la previa. Aquí nuevamente tenemos estas interacciones que se vinculan con esas capas, y aquí tenemos estas interacciones CC. Este es contacto poco común y nos ayuda para
vincular esas capas adyacentes. Entonces, si calculamos la contribución de este compuesto, podemos ver que hay una interacción CC que es mucho menor. Se trata de un 0.9% y el otro contacto es 2.8 y el contacto siguiente es 2.3. El contribuidor mayor para este compuesto es las interacciones que ven aquí. Y aquí podemos ver también el C8 y C9, los dimers C8 y C9, que es más fuerte que estas son interacciones clásicas que son mejores que o era más que los contactos C8 y C9, porque es menos 0.9 y menos 6.1. Y utilizamos modificamos esos compuestos. Tenemos tres diferentes grupos aquí, una parte de anilina, tenemos otro grupo aquí y también tenemos ese otro grupo. Entonces hemos sustituido, aplicamos otras sustituciones, por ejemplo en el caso de la adenina tuvimos otros 4 aquí. Este tipo de sustituciones existen también en la parte de los amigos. Y cómo es que este tipo de sustituciones simétricas construyen el éxito del cristal. Entonces preparamos 8 compuestos y vimos el éxito de algunos compuestos, casi de ellos 7. Aquí podemos ver que hay un enlace de hidrógeno aquí también. Pero en este caso tenemos un carbono, aquí tenemos la doble barra y aquí tenemos aquí. Esto tiene una estructura de resonancia, porque la resonancia entonces este tipo de enlace molecular es un clase de compuesto. Entonces podemos comparar después los rayos X y las estructuras, y podemos ver en muchas estructuras que hay muchos contactos de hidrógeno-hidrógeno con una importante parte de energías de interacción. Y en estos análisis de fase podemos ver que hay un C.7, un contacto 9, que nos indique que es una fuerte interacción y algunos de estos contactos también son fuertes. Y eso significa que la distancia entre estos dos es menos que esto. Es de 2. Y aquí tenemos este otro contacto que también es fuerte o más fuerte, y hay un contacto C9C, son contactos poco comunes y son más fuertes en este tipo de compuestos. Si podemos estos dos huellas, diferentes puntos aquí, se ve diferente. Por ejemplo, en los contactos HC tenemos una punta grande, aquí no tenemos casi ninguna punta, aquí está más amplio, especialmente en este caso, debido a la introducción de diferentes grupos funcionales. Podemos ver algún tipo de cuestiones que nos indica que hay un contacto CHL aquí también, y entonces ese tipo de diferencias podemos absorberlas aquí, por ejemplo. Entonces calculamos esas energías que nos indican que esos 4 grupos, que hay una sustitución con 3 sustituciones y 4 sustituciones a estos 2 compuestos, que mayor estabilidad nos da que otros compuestos. Entonces utilizamos el análisis de objetivo para calcular o evaluar y tener la fuerza de estas diferentes interacciones. Y en algunos dimers, en este tipo de compuestos, por ejemplo, el contacto HH, esta interacción simple nos ayuda en un punto 3,
kilocalorías por In some cases, it's better modo. than Y en for algunos example, casos this es is mejor the decir que attraction, esta es una interacción which is CH comparable to que the es strength of comparable HH con la interactions. fuerza de Okay, las so 1 by interacciones 06, 1 HH by 1.4. 1.06, In that way, the 1.4. HH De esa interaction is very forma, las important interacciones HH son to importantes stabilize para estabilizar viscosity. el Here empaquetamiento de we cristal. Y we aquí podemos observe different ver types of que hemos interactions. absorbido There is diferentes interaction between N cuestiones. Hay plus here interacciones and the H3 y el and C H3 y las interacciones C almost nearly son equal. So you can see casi the bond here, iguales. there's a Entonces aquí particle podemos point. ver el punto crítico de enlace. So again, here Nuevamente, again. So in most aquí en la mayoría de los casos, aproximadamente el contacto HH nos provee aproximadamente 1 kilocaloría por modo para sus interacciones. we use another Utilizamos otro compound, so there is compuesto, here there are son two derivados. structures, Aquí one dos without estructuras, substitution, una that is the sin parent sustitución compound, another one y with otra substitution con la with sustitución fluorine. de So in the crystal fluoruro. section, there are two independent Aquí tenemos moléculas independientes que han sido absorbidas. En el caso de carbono tenemos nada más una molécula en la unidad asimétrica. Y voy a explicar cómo los diferentes tipos de contactos y las sustituciones tienen una influencia en el empaquetamiento de cristal. Aquí podemos ver el empaquetamiento de cristal en los compuestos. Y aquí tenemos este otro, las sustituciones de fluoruro. Y les llamo como un grupo líder y un grupo de seguimiento último. Aquí tenemos interacciones de rabo a rabo. Aquí tenemos un grupo cabeza y aquí tenemos otro grupo cabeza y entonces estos estuvieron interactuando. Entonces aquí podemos una interacción de cabeza a cabeza en el caso de estos compuestos y en el caso de las sustituciones de fluoruro podemos ver que están interactuando también con el grupo de cabeza. Esto es debido a las sustituciones de fluoruro. Y calculamos también la energía para varios motivos. Y podemos ver aquí muchas interacciones HH, por ejemplo. En el timer número 3 podemos ver que hay una interacción HH y las distancias es menos. Es 2.4 en algunos casos y aquí podemos ver 0.29, 2.4 incluso en casos 2.1. Entonces es débil, pero aún así hace una contribución importante en términos de energía. Aquí podemos ver que hay un grupo líder que está interactuando a través del contacto HH. Aquí podemos ver el grupo cola o rabo interactuando con el otro. En el caso de la sustitución de fluoruro y el compuesto, aquí podemos ver que tenemos otros motivos en términos de energía, pero en el caso del primero podemos ver que hay un contacto que es más fuerte que el otro contacto y antes de ello podemos ver que hay un contacto HH y la distancia es 2.2 a 2.18. Entonces, de hecho, es mucho mejor que las interacciones CH que están clasificadas como enlaces clásicos de hidrógeno. Se ha confirmado la existencia de estas interacciones a través de ese análisis de propósito. Podemos ver algunas de las interacciones que contribuyen probablemente mejor que, pero aún siguen siendo buenas en términos de energía.
Y aquí nuevamente podemos ver estas impresiones, podemos ver algunas diferencias debido a los diferentes tipos de interacciones y, por ejemplo, podemos ver en el caso de estas interacciones que podemos ver aquí, las regiones de interacciones son mayores, lo que indica que ahí tenemos una interacción más débiles en los compuestos. En el caso de los sustituciones de fluoruro, los puntos son más grandes, entonces eso nos indica que hay un tipo de interacción fuerte. Entonces, cuando utilizamos otro tipo de clases, entonces estas son las reacciones, pero también hay tres diferentes posibilidades. En este caso, podemos ver un tipo intermedio y hay diferentes tipos de productos. En este caso, por ejemplo, si tenemos un grupo OH, en la posición aquí podemos ver la reacción, también después el producto, como diferentes tipos de cuestiones ocurriendo. Y en el caso de que si no se tiene un grupo hidróxico, entonces las reacciones aproximadamente son 120 grados centígrados, vamos a tener diferentes tipos de producto. Entonces, en este caso, una vez más, hay cuatro contactos fuertes y aquí podemos ver que hay un contacto WOWO que también existe aquí y también juega un papel importante en las estabilizaciones. Y aquí podemos ver que las interacciones aparecen primeramente en el primer motivo de algunas kilocalorías por modo, y aquí tenemos 3 kilocalorías por modo, entonces están estabilizadas por las interacciones HH. Entonces podemos ver este contacto. Y también hemos comparado esto para poder ver la interacción y la calidad de esas interacciones. Y juntamente con otros dimers que hemos seleccionado con base en la fuerza de la interacción y simulamos teóricamente, y podemos ver aquí claramente que hay algún tipo de formas, y eso indica la presencia de esas interacciones en los cristales. Entonces también analizamos la forma intermedia. Aquí podemos ver, y esto es muy interesante, porque tenemos dos donadores y dos aceptores o aceptadores. Entonces estos dos donadores son disponibles y ya están enganchados en las interacciones de enlaces de intramoleculares de hidrógeno. Entonces quisimos ya están comprometidas. Entonces, ¿cómo es que estos grupos se utilizan para hacer cristales? Entonces, hay dos contactos visibles en este caso. Entonces podemos comparar la contribución relativa de varios contactos intramoleculares íntimamente relacionados con las estructuras y se indica claramente que algunas estructuras contienen algunas sustituciones de hidrógeno y estos de halógeno también tienen un papel importante en este tipo de compuestos y podemos ver también que hay una reducción en las interacciones hidrógeno-hidrógeno y las otros componentes compuestos. Podemos ver un componente muy grande de contacto HH y también aquí podemos ver dado que en este caso el donador y aceptor disponibles ya están comprometidos con el enlace
se puede calcular y eso nos indica que estos dimers o estos motivos principalmente parten de este componente. Aquí podemos ver que tenemos estas interacciones HH que están absorbidas en este compuesto y es un poquito mejor con el. Entonces, si observamos el diagrama de superimposición, no hay cambios obvios estructurales. Los cambios son más o menos semejantes, incluso si son grupos funcionales distintos. Ahora, lo que quieren ver es que en términos de empaquetamiento de cristal, entonces comparamos diferentes sectores y este es nuestro compuesto, el compuesto con 4 sustituciones y también hay ya una estructura existente en ese análisis y tenemos 4 ETs y aquí tenemos algunas interacciones comunes que están siendo absorbidas por estas dos moléculas. Entonces también comparamos con. Podemos ver que aquí la estructura es muy semejante, pero este tipo de motivo no está siendo absorbido en otros compuestos y este tipo de motivo no está siendo absorbido en otros compuestos de sustitución de hidrógeno. A pesar de que no hay cambios estructurales, está siendo diferente empaque de cristales utilizando fuerzas débiles. Entonces, otro compuesto interesante. Aquí hemos absorbido contacto bromino. Y estos contactos también tienen son importantes también para el mantenimiento de los paquetes de cristales. Entonces analizamos también diferentes contactos porque hemos absorbido que en estos tipos de clase de PRF hay diferentes geometrías distintas que se adaptan. Una de ellas es un transcomponente que aproximadamente es una transgeometría, cisgeometría, pero el otro tipo de geometría, la geometría de forma L, que también es posible. Entonces, algunos se pueden ver, otros motivos se pueden observar. Las interacciones más fuertes para estas moléculas, las interacciones que podemos ver aquí. Aquí tenemos bioelectrones y también tenemos aquí los contactos. Esto es un poco común y tenemos el contacto SS que tampoco es común. Y este contacto PRF es menos fuerte, pero aún se adapta para la transgeometría. Primer término, y aquí queremos ver que la diferencia de geometría para este tipo de contactos. Entonces analizamos la base de datos CNC y observamos un tipo de diferencia de geometría por este tipo de contactos. Aquí tenemos dos impresiones. Aquí tenemos que el contacto SS podemos ver un 5%, 5% para el contacto SS y etcétera. Estos son poco comunes, pero aún contribuyen a cierto grado en el empaquetamiento de cristal. Entonces, en este caso, resulta ser más fuerte que las otras interacciones. Y aquí podemos ver, contribuye fuertemente a la
crystal packing o paquetamiento de We cristal. analyzed Y the BR analizamos distance también la with different distancia con theta 1, theta 2 diferentes angles. You could see, ángulos y pudimos if you ver compare theta que 1, si theta 2 comparamos estos dos most of the spots ángulos, here, la mayor okay, parte de spots here. estos So that puntos means some aquí, kind esto of significa structural que difference hay una for this type diferencia of estructural para este tipo hydrogen-hydrogen contact. de contactos hidrógeno-hidrógeno. For this compound, Para then we este compare, compuesto, entonces comparamos antimalarial también activity, because we use, actividad DHFR system, that is dihydrofolate reductase cells from de mosquito, plasmodium los falciparum. mosquitos y quisimos ver cómo este compuesto era efectivo en So we use different términos de methods actividad to antimalaria understand the activity y of this utilizamos compound. diferentes tipos de There are, materiales para entender two el known comportamiento de este inhibitors for this, DHFR compuesto. target. Había dos So inhibidores. we, docked Entonces and we use different, utilizamos diferentes different niveles calculate the y binding calculamos we indicate las bioenergías some para indicar extent que hasta our cierto compound punto actually el shows otro better compuesto de activity hecho than tiene the una known mejor because actividad the known que inhibitors ha sido inhibido, porque el que no ha sido approximately inhibido 45, my compound or our compound is better than era mejor, approximately 50 más o kilojoules menos more. de 50 So that kilojoules por mol. indicates it may have Entonces some antimalarial activity. tenía algo tipo de actividad antimalaria para este compuesto. Then Y we use utilizamos non-covalent también una index interacción isosurface to understand which part of the superficie molecule, which part of the molecule is responsible for that. isosuperficie. Okay? So Para we ver qué tipo de constructed this respuesta es isosurface. responsable de esa This is the actividad. bromine part. Entonces aquí tenemos la parte de ring with bromuro and this side you have a y aquí ring with tenemos fluorine. aquí You el can see fluoruro. here Aquí this podemos portion, ver this que esta region, porción, you estas can see regiones, the podemos ver isosurface, muchos the de green isosurface. isosuperficies, It las indicates verdes, lo que nos it can indica make que more puede interactions when compared tener to other mayores regions, interacciones although, en comparación con otras different regiones, groups are a pesar de que participating in diferentes interactions. grupos participan en las Especially the interacciones, isosurface is especialmente more las pronounced isosuperficies son más that pronunciadas para indicates estas regiones, so this lo que group nos may indica be que este important for grupo the también puede ser biological importante para activity, la actividad biológica antimalaria. We have another Entonces compound tenemos with, two otro fluorines, compuesto two con fluorines dos or two fluoruros, con and dos again we observe different absorciones de types of fluoruros interactions. y observamos otras There's, interacciones y que podemos the ver sulfur aquí group que hay interact with algo que interactúa and con you los can see the bioelectrones y podemos NC9 ver contact. también This is que also ese unusual. contacto no es This común comes, the y strongest dimer in esto this case. There is a CH5 interactions along nos with da CH5 interacción. You can see the Podemos least ver interaction is que CH5 la interacción interactions. menor era con las interacciones SH que también eran absorbidas. This is one part we Esta are es una also parte que interested, también nos to interesó study, estudiar or to identify, e novel identificar compounds algunos nuevos compuestos various protein targets para varias proteínas Why para we la choose tuberculosis. Entonces, ¿por qué escogimos esto? Y la razón es que la tuberculosis es una de las enfermedades más infecciosas, primeramente causada por aproximadamente un tercio de la población mundial tiene este patógeno y está infectada. Y hay una grande resistencia. Y en caso de que los pacientes con VIH fácilmente pueden tener estas infecciones microbacterianas y en estos casos resulta muy difícil de tratar. Entonces, debido a estas razones, necesitamos nuevos compuestos para tratar especialmente estas enfermedades. Y también usé algunas de las estadísticas. Podemos ver aquí las infecciones TB y las infecciones en México y en la India. Because the population is less than compared to India. La población es menor en comparación con la India, pero aún así podemos ver algún tipo de incidencia para estas infecciones.
these are the two Estas tenemos aquí dos available in case there is a multi-drug a resistance. One is disposición cuando tenemos algún tipo verapamil de and the resistencia. Okay. Estas dos. You can see here in both compounds we have Podemos ver halogen en atoms. ambos compuestos tenemos The main átomos de pharmaceutical hidrógeno. compounds Entonces los contain compuestos halogens. farmacéuticos tienen este tipo de cosas, Approximately de tal 15% suerte que of the un pharmaceuticals 15% de los have farmacéuticos tienen sustituciones de hidrógeno que tienen mejor actividad para diferentes asuntos. So we use Entonces, different utilizamos protein targets from diferentes mycobacterium tuberculosis blancos to de identify proteína para novel identificar inhibitors. algunos inhibidores So de we use amino nuevos. acids and Utilizamos RNA synthetases. These aminoácidos. enzymes actually Estas enzimas de helps to hecho nos ayudan synthesize a various sintetizar proteins. varias That means, proteínas, we lo have, que 20 indica different que amino tenemos acids. 20, For the 20 incorporation aminoácidos of, distintos every para la amino acids, incorporación different de cada synthetases aminoácido nos ayuda a construir diferentes aminoácidos. Entonces tenemos 20 aminoácidos, lo que significa que tenemos diferentes síntesis de RNA. You have amino acids. Tenemos aminoácidos y también estos aminoácidos se ven activados por moléculas y enzimas. Estas reacciones nos dan de hecho una forma intermedia que hace la síntesis de los y el monofosfato. El siguiente paso tenemos intermedio con el tenemos que se libera el aminoácido y una entonces nos ayuda a sintetizar las proteínas. En caso de que inhibamos esta parte, eso nos lleva a la muerte de las células de unos patógenos en particular. Debemos parar estas reacciones con diferentes químicos o compuestos de tal suerte que la síntesis proteica pare. So we use tyrosine tRNA synthetase is one of the aromatic amino acids, tyrosine. And then we perform llevamos a cabo también approximately 300,000 compounds. And some of the compounds compuestos y algunos de los compuestos tenían mejor actividad que los otros. Entonces analizamos los 10 más importantes y entre esos 10 hubo 5 que tenían algún tipo de motivo común. Entonces esto es responsable de la actividad biológica y también es la cafeína. Entonces la cafeína es importante para el reconocimiento de síntesis. Aquí tenemos ver esto y tenemos los potenciales electrostáticos y como la cafeína, las moléculas de cafeína So the similar, the same tRNA synthesis is also tenemos estas síntesis también semejantes en los humanos. En caso de que si hemos consumido cafeína, eso también nos puede afectar como humanos. Entonces la síntesis proteica para empezamos a matar bacterias. En lugar de matar esas bacterias, podemos matar a los hombres. Entonces necesitamos algunos compuestos específicos a la bacteria y no para los humanos. Entonces comparamos esos compuestos. But the LTB, the bacterial counterpart is showing better binding energy compared to the human comparados con las de los humanas. This is a cytosolic tyrosine tRNA synthesis. This is the mitochondrial tRNA synthesis. And we analyzed the toxicity of these la toxicidad de estos compuestos. All these compounds Y todos estos compuestos de hecho están en la gama recomendada.
You can see the Podemos ver las interacciones de algunas densidades de proteína con interacción con la cafeína y podemos ver que son moléculas grandes. Tenemos diferentes grupos del compuesto y la cafeína de hecho reconoce algunos tipos de aminoácidos y de esa manera nos provee actividad biológica. Y también utilizamos otra síntesis que este caso también nos dimos cuenta de que algunos compuestos tienen mejor actividad en comparación con la referencia e identificamos que algunos compuestos porque el glutamato tenemos este grupo y también nos dimos cuenta que algún tipo de mimetismo. Aquí podemos ver algunos de los compuestos que tenían dos grupos de MTB 9.5 y este es un humano menos 8.4 y utilizamos para comparar las energías con las que utilizamos. Next enzymes we are working on lo que estamos trabajando es con este otro punto para trabajar this is the reactions. There is a dihydrofolate and there is a NADPH and there is a hydrate transfer. Una transferencia Right? de So this NADPH becomes ADP plus and the enzymes actually catalyze or produce tetrahydrofolate. This tetrahydrofolate is important. Esto es importante in the regulation of en la the regulación de la in that way, célula durante this target is important. Not only this one, and it's also tetrahydrofolate and its derivatives are essential for purine and thymidine synthesis, which are important for cell proliferation and cell growth. In that way, this target is an important drug target. The earlier report suggests that there is a Bacillus anthracis. It's a validated drug target, the treatment of the el anthrax tratado disease. de la enfermedad del anthrax. So there are a lot of inhibitors Muchos for the inhibidores DHFR enzyme. para esta enzima. They compare Se this Bacillus anthracis with different pathogens, con diferentes patógenos como por and ejemplo la E. coli. Staphylococcus and Staphylococcus. They found that there are two residues, two critical residues, two critical amino acids. One at position 96, there is a phenylalanine. The first two cases you Los can dos see the primeros casos phenylalanine, podemos ver and in the case of y en E. el coli caso and the de la E. pneumonia, coli y la the phenylalanine is neumonía actually replaced by isolate. se So like that, you can see at the one or two podemos positions, ver you can hay see dos variations. posiciones Tyrosine in one case and phenylalanine in variaciones de another case. toxina y Okay? fenilalanina en otro caso. Structurally similar. In the case of tyrosine, you have a OH group, so that makes a lot of difference. Okay? The phenylalanine is the hydrophobic Aquí nature, tenemos otro and tyrosine has a kind of hydrophobic natures. Okay. So that Bien, kind of entonces ese tipo de propiedades físico-químicas hacen mucha diferencia cuando hablamos de diferentes compuestos. Entonces, teniendo ya estas informaciones, we actually identified hemos some of the identificado interesting algunos de los compuestos interesantes. Es una secuencia múltiple porque tenemos los inhibidores específicos para las bacterias no a los humanos. Entonces es una enzima 20%, 27% sequence identity with the human DHFR enzymes, but still the structure looks pero la very similar. estructura se ve muy semejante aún así. Interestingly, we got some kind of phenylenol analogs. We identified these compounds showing better binding energy for both MTB Ambos and human DHFR. Interestingly, if you see, y lo que there is podemos an ver NH group aquí es que and there is tenemos a este state double bond grupo, okay. este In otro. the case of En el MTB, caso de there is la a bacterial es DHFR. un These two groups actually bacteriano, interact with the estos protein grupos molecules. You can see the interactúan dash con line las here. NH actually proteínas. interact with the isoleucine 14.
And the carbonyl group is interact with the alanine 7. This is the position of con the el residue. grupo alanine If you 7. look at the human Y si podemos case, ver el caso only the NH humano, group is actually solo el involved in the grupo, hydrogen bonding. But there is no interaction for the CO group. pero no hay interacciones. Right? Muy bien. Same compound, we compare El mismo with compuesto lo hemos bacterial comparado DHFR and con human DHFR. el So one case bacteriano y where you can see en donde two podemos ver interactions, dos interacciones. and one case Y you en can un observe caso only one podemos interaction. ver nada más That una interacción. indicates Eso nos actually indica the carbonyl group of que quinolin and lab play a discriminating role between un papel human de and discriminación the entre bacteria. los humanos y Okay. las So bacterias. the human doesn't Tal suerte recognize the que el CO humano group, no and reconoce the ese bacteria grupo y las recognize bacterias CO reconocen group. el grupo que Okay. les acabo de So we can mencionar. easily De tal actually suerte establish que the podemos specificity establecer for la bacterial especificidad DHFR. de las bacterias. And also, the También confirmations, la the bound confirmations is also confirmación different when es distinta cuando se compara. Ahora voy a terminar, pero tal vez quisiera saber, quieran saber las agencias que han estado haciendo todas esas investigaciones para poder tener fondos. Aquí son mis grupos de investigación, Vishnupriya, Janely y yo mismo aquí. Este es mi laboratorio. Debo agradecer al profesor Judith, quien colabora conmigo, por su ayuda y lo que me animó a venir aquí, y también reconocer, me gustaría agradecer al rector y vicerrector de quien me han dado apoyo para esta visita, y estas son mis colaboradores. También gracias a mis colaboradores. Cuando yo estaba en India, pero sé que ya debe estar con el profesor Judith, y tenemos diferentes colaboradores. Y me gustaría también agradecer a Fernando. Él me ayudó mucho porque utilizó esos sistemas siempre que solía pedirle algo a medianoche. Él inmediatamente respondía. Muchas gracias, Fernando. Desde luego a Israel, quien ha ayudado mucho durante mi visita, y diferentes tipos de ayudas. Y también me gustaría agradecer porque recolecté algunos de los datos aquí. Gracias por su ayuda. Last but not the least, Y por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer the National Supercomputing a Facility of esta instalación, especially thanks to the y director of especiales gracias al director de LNS. Muchas gracias. Yeah, thank you. Gracias. If we have, Si tenemos alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, profesor Tamutharan, por su grande plática. If there are any questions, please. In Spanish, either in Spanish or English, they might be. Let me just tell you very briefly how you can, as you can see, he is an expert, and not theoretically, but also clinically in computational calculations also. So the range or the big amount of knowledge that he has in all these areas, and this is why he is collaborating with the polymers groups. So Professor honors us with this visit, and we're working on all these areas. So we're going to start with questions, please. Gracias por su plática, fue muy buena. Tenemos 3 preguntas. ¿Es posible? Sí. Entonces, la primera es sobre las características topológicas, y me preguntaba si fue capaz usted de correlacionar esos valores
con la escaneo de electromicroscopía, porque eso sería muy bueno complementarlo con esos números. Y la segunda sería sobre si regresamos en el tiempo. Recordamos que en ocasiones en los viejos libros tenemos 3 o 4 definiciones de contactos y ahora tenemos toneladas de ellos. Entonces parece ser que esa definición es apenas sobre qué tan limitadas están nuestras herramientas o la percepción de las moléculas. Quiero saber cuál es su punto de vista en relación a eso. Sí, antiguamente no teníamos tantos elementos teóricos y software o modelos teóricos tan sofisticados, y también teníamos a disposición estas estructuras. Ahora tenemos muchas estructuras y tenemos muchos métodos teóricos, de tal manera que podemos fácilmente corroborar y comparar y establecer este tipo de contactos. Y las otras dos preguntas, bueno, me acabo de acordar de otra, eran 3, pero ahora son 4. Sobre la cafeína, sí, muy bien. ¿Debemos o no beber café? Sí, de hecho sí puedes beber café. Y la última es sobre magnéticamente hablando magnéticamente, como las interacciones que podemos ver con todas estas, con estos softwares o características experimentales que tiene. ¿Es posible saber el orden magnético de la molécula? ¿O está usted investigando algo al respecto? ¿Podría decirnos algo al respecto? Bueno, hasta donde yo sé, yo no tengo idea al respecto. Tal vez podríamos tener que seguir estudiando en ese sentido. Muchas gracias. Any other question? Gracias, profesor, por su plática. Observando sus moléculas y sus compuestos biológicos activos que tiene y ha estudiado, trataba de imaginarme sus cálculos, todos están en el campo de los estados sólidos. ¿Cuál es el compuesto que lleva esto al organismo? No hay más un sólido solo. Sí, para la evaluación eso es un medio para confirmar la actividad. En realidad tenemos algunas pruebas biológicas. Tratando de imaginarme esto, con agua, con el líquido, también hay interacciones y interacciones no covalentes. ¿Cuál podría ser su relación entre estos interacciones interintramoleculares? Generalmente las interacciones son más fuertes, no hay un reconocimiento directo con sus pares, y de esa manera estamos concentrándonos entre las interacciones intramoleculares, porque de así reconocen a su par. Entonces, ¿cómo las diferentes interacciones reconocen cada par? Pero ¿cómo es que estas interacciones con el solvente o con el líquido afectan sus predicciones? Probablemente en ocasiones, sí. Tal vez, sí, tal vez. O tal vez no. Sí, la relación, sí. Pero de hecho estamos trabajando en el estado sólido, y siempre que calculamos algo, mantenemos la geometría sólida, de tal suerte que podemos compararlo directamente con el otro estado. No optimizamos para tener y hacer otros cálculos. Y la última, muy rápida, también puede calcular la interacción intramolecular. Sí, es muy interesante, porque eso también afecta la interacción con otros sólidos. Sí, para la cristalitogonografía, sí.
Muchas gracias. Any other question? Muy interesante sobre las interacciones débiles en las moléculas. Entonces, mi pregunta para el trabajo común: ¿cómo estas interacciones débiles entre las moléculas afectan las propiedades? De hecho, las propiedades dependen del tipo de interacciones que existan en las moléculas. Entonces, por eso es que dije en las otras diapositivas que podemos controlar diferentes interacciones de tal manera que podamos diseñar nuestras moléculas con las propiedades que deseemos, en términos de que podamos alterar diferentes sustituciones para poder controlar diferentes interacciones. De esa manera podemos de hecho alterar las propiedades de las moléculas. Habló de algunas interacciones CCI, CCO. ¿Cree usted cuáles de estas interacciones es más fuertes para propiedades ópticas? Desde luego, los enlaces de hidrógeno. Y una vez más, al principio usted dijo que la interacción entre las moléculas biológicas como el ADN y las interacciones de hidrógeno son muy fuertes. Sí, entonces algunas moléculas orgánicas son utilizadas como biomarcadores y necesitamos tener un enlace covalente entre. Entonces, ¿usted cree que estas interacciones, pero aún así también esto es una interacción débil? El enlace de hidrógeno es débil. Si tuviéramos, por ejemplo, CINN interacciones, esas interacciones aún son más débiles que las regulares de hidrógeno y son lo suficientemente buenas para actuar como biomarcadores. Sí, en ocasiones algunas moléculas pueden influenciar las propiedades. Muy bien. Any other question? One last question. The last one. La última. Sus estudios son para cristales. Entonces, estas interacciones de carbono, oxígeno, carbono y cristales, otros materiales amorfos, las interacciones son más fuertes de nuevas moléculas. No, exactamente. Estoy pensando, yo estuve trabajando con protocolos orgánicos, con polímeros y es una mezcla. Entonces, lo más importante es la mezcla entre estos tipos de materiales. Entonces, la interacción entre estos dos materiales, sí, es posible. Es posible. Tal vez los orgánicos, las interacciones, exactamente, los polímeros y materiales fluorescentes. Sí, de hecho, el cristal utiliza diferentes componentes para diferentes combinaciones. Por ejemplo, orgánico con otra parte también puede interactuar. Gracias. Y cuando usted dice que el Pixel Software puede explicar la interacción interacción intramolecular, ¿es posible explicar algunas propiedades ópticas con este software? Sí, definitivamente. En términos en caso de que si identificamos el dimer molecular fuerte, de ahí podemos construir o podemos entender este tipo de propiedad y relación estructural. Es posible. Gracias. Any other question? No. Bien. Muchísimas gracias, profesor Tamutaran. Por favor, permítame ofrecerle una constancia y por parte de la universidad nuevamente le agradezco su grande plática. Por favor, vamos a agradecerle nuevamente al profesor. Gracias. Y un presente por parte de la universidad. Thank you very much.